Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Espero que todos se encuentren bien y que la palabra de Dios pueda hacer efecto en el corazón de alguno o alguna que no sea salvo. Me llamo Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por primera vez. Quisiera comenzar hoy cantando en el himno 82 una sola estrofa de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Llegué a Él y Él perdonó los pecados de este indigno pecador. Ahora me encuentro salvado por su gracia. Clama a Dios de corazón con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Voy a leer con la ayuda del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Este es el caso de Pedro y Cornelio, pero no voy a leer desde el versículo 1, sino desde el 34 hasta el versículo 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, le hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Quiero que repetí esto aquí, lo último que dice: recibirán perdón de pecado por su nombre. Primera de Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Que el Señor pueda ayudarte y ayudarme a mí también a exponer el mensaje, y que la palabra de Dios también nos pueda ayudar a los que somos salvos. Vemos que al comenzar este capítulo dice que había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, pero él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba. Pero él no era salvo. En estos tiempos hay muchas personas así. Yo trabajo con clientes y yo he llegado a casa, he conocido personas piadosas que ellos en sus hogares, ellos aún leen las escrituras, y aún cuando se sientan en familia, hay una unión familiar, y aún le dan a Dios gracias, aún hasta por los alimentos y todo, pero no son salvos porque no son creyentes, pero viven una vida recta a los ojos de ellos. Y como dice el libro de los Proverbios, hay caminos que le parecen derecho al hombre, pero sus caminos son fin de muerte. No sé si cité la cité bien, pero a veces la persona piensa que está agradando a Dios y puede decir que cree en Dios, pero el Dios del cielo le dio fue autoridad al Hijo, al Señor Jesucristo, para salvar. El Padre le dio fue autoridad, fue a él, porque de tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te acabo de leer en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todas las escrituras apuntan al Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, no hay más salida. Pudiera tener buena reputación en la comunidad, como les acabo de contar hay personas que yo he conocido, son rectos, pero no son salvos. Entonces vemos que había una separación. Los judíos no. El Señor le mandó a predicar el mensaje primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y vemos que estos hombres eran estrictos en las cosas de la ley, y Pedro se dio de cuenta que Dios, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La salvación es universal. La salvación comenzó a predicarse, el Señor la comenzó a predicar, y Él mandó a que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecado. Usted se preguntará: ¿de qué se va a arrepentir? De su vida que va a espaldas de Dios, y todo lo que es desobediencia es pecado a lo que Dios establece en su palabra, y va a espaldas de Dios, sin Cristo en su corazón y sin esperanza. Y el único que puede llenar el vacío en su corazón es el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí, no puedo explicar todo este relato, tendría que explicarlo varias veces para poder, porque estos versículos tienen mucho que explicársele, porque Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Cuando el Señor hizo la obra de la cruz y fue sepultado y resucitó, Él se le apareció a los discípulos y le dijo: paz a vosotros. Él hizo posible con la obra de la cruz, porque Él fue colgado en un madero, como dice más abajo. Lo mataron colgándolo en un madero, símbolo de maldición, y todo esto estaba profetizado por los profetas.
y era necesario que el Señor hizo la obra de redención, porque era necesario, porque Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Era Él, porque en Él no había pecado, porque en el Antiguo Testamento señalaban a un cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, un cordero perfecto para ser sacrificado, y estaba hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, y ese cordero es aquí el cordero que quita el pecado del mundo, lo dijo el mismo Juan el Bautista y lo señaló a él. Entonces vemos que aquí fue colgado y fue enviado primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y vemos que él apareció, como les dije, apareció en medio y le dijo: paz a vosotros. Hizo posible la reconciliación entre Dios y el hombre, porque Dios le hizo pecado a él para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que hemos creído en él, hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero tú todavía no puedes tener paz con Dios si no has creído, no has reconocido que eres un pecador, porque el mismo Señor le enseñó a los discípulos después que resucitó, les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados en Él, en el Señor Jesucristo, como te acabo de leer los dos versículos en 1 Timoteo 2:5 y Hechos 4:12, que apuntan que el único que puede salvar es el Señor Jesucristo. Entonces lo colgaron y a este levantó Dios al tercer día. Él estaba en el sepulcro, pero fue Dios que lo levantó. El que dice muchos que creen en Dios, pero no le creen a Dios lo que dice su palabra. Entonces dice: Dios le levantó al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. O sea, el Señor se le apareció a dos que iban por el camino de Maús, se le apareció a los discípulos y se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, que lo dice en una de las cartas de Corintios, y esto fue cuando Él resucitó. Y Él nos manda lo que dice el Señor, se lo dijo a los discípulos, eso también para nosotros, y por eso nosotros te predicamos el mensaje de salvación, y cualquier hermano salvado por la gracia de Dios te predica el mensaje, te presenta al Señor Jesucristo como Salvador y te habla sobre el pecado, porque el pecado, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquésemos que Él es el que Dios ha puesto por juez y vivo y muerto. Él es el juez, Él es el que puede salvarte, el único que te puede salvar, y va a ser tu juez allá arriba en el cielo, en el gran trono blanco, si llegas a partir de esta esfera terrenal sin salvación de tu alma, sin Cristo en tu corazón, y la persona sabe que no es salva. Cuando el Señor venga, el Señor nos va a arrebatar a todos los que somos salvos, y nosotros vamos a escuchar su voz y vamos a ser sacados de aquí. Por eso es que el Señor se le apareció aquí, nada más a los no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Él se le apareció, fue a los discípulos, a los que estaban salvados por su gracia, a esos dos que iban por el camino, y a los discípulos que estaban en aquel lugar con las puertas cerradas. El Señor se apareció en el medio y le dijo: paz a vosotros. Hizo posible la reconciliación con Dios y se predicó. Él empezó a predicar el mensaje, y el Señor les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y estas son palabras que se las enseñó el Señor a los discípulos, pero el Señor a través de las escrituras también nos las transmite a nosotros, y por eso somos responsables de advertirte de que vas caminando rumbo a la condenación eterna si no has creído en el Señor. Todo ser humano nace aquí es pecador. David dijo que desde el vientre de su madre él fue concebido en pecado.
empieza a practicar el pecado, cuando empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo, y el corazón reprende a la persona cuando está haciendo algo malo y su conciencia. Y el mensaje del evangelio es para que tú puedas ser despertado si vas caminando en la idolatría, viviendo en fornicación, en lascivias, en adulterio y en diversos pecados. No es que nosotros seamos mejores que ustedes, porque nosotros también faltamos, pero ya nosotros no practicamos el pecado como lo practicábamos antes, que vivíamos en borracheras, en orgías, fiestas y esas cosas. Ya nosotros no practicamos eso, sino que tratamos de llevar una vida agradable delante de Dios y delante de nuestro Señor. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede perdonar pecados aquí en la tierra, como te leí aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No busques salvación por otro medio. El ser humano se ha creado muchos caminos. Hay un solo camino, es el Señor. Él mismo dijo en su ministerio terrenal: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tienes que entrar por la puerta, tu fe inicial, arrepentirte de tus pecados, clama a Dios de corazón con sincera contrición. El pecado da tristeza y puede llevarte al arrepentimiento, y puedes llegar a Él y puedes ser salvo o salva. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo, y clama a Dios de corazón con sincera contrición, como dice el himnólogo. Por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios y podrás ser reconciliado con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, y ya no irás al lugar de condenación eterna que le esperan a todos los que desobedecen el mensaje del evangelio y caminan a espaldas de Dios en este mundo. Que el Señor te pueda ayudar, y viene también el arrebatamiento y podrás escuchar la voz del Señor, y seremos sacados de aquí si crees en el Señor.